Teotihuacán. En náhuatl, la lengua de los mexicas o aztecas, el nombre de Teotihuacán significa donde los hombres se convierten en dioses. Fueron ellos quienes, impresionados por las moles de aquella antigua construcción, la bautizaron así, cuando la cultura teotihuacana ya había caído en el olvido. Situada a poco más de 40 kilómetros de la Ciudad de México, fue durante 8 siglos una metrópoli vibrante que en su época de auge llegó a tener 125,000 habitantes distribuidos en 22 kilómetros cuadrados. Los orígenes de Teotihuacán parecen estar relacionados con las erupciones volcánicas de los volcanes Xiple y Popocatépetl, con terremotos y nubes de cenizas que indujeron a desplazarse a los pobladores de Cuicalco y otros asentamientos de alrededores de los volcanes del Valle de Teotihuacán. El Valle de Teotihuacán les ofrecía un buen lugar para establecerse, con agua potable, tierras fértiles donde podían cultivar maíz y conexiones con grandes rutas comerciales de Mesoamérica. El mayor apogeo de la misma tuvo lugar entre el año 200 después de Cristo y el año 600 a 650 después de Cristo. En esta etapa, la ciudad fue uno de los nodos comerciales y políticos más influyentes de Mesoamérica durante esa época. Durante esa época llegó a tener una superficie de alrededor de 20 a 22 kilómetros cuadrados, con una población aproximada de 100,000 a 200,000 habitantes, lo que la convierte en el sitio de desarrollo urbano más importante de toda América. ¿Cuál es la importancia de cuidar de este patrimonio cultural? Cuidar el patrimonio cultural es fundamental debido a que se preserva la identidad e historia de estas comunidades. Este patrimonio incluye tradiciones, monumentos y expresiones artísticas que nos conectan a nuestro pasado y enriquecen nuestro presente. Además, fomenta el turismo y la economía local, lo cual promueve el entendimiento y la diversidad cultural, esenciales para promover el respeto entre diferentes grupos. La protección de este legado asegura a las futuras generaciones aprender y disfrutar de él. La leyenda del ajolote mexicano, un dios que se negó a morir. La leyenda que hemos escogido es acerca del origen divino de uno de los animales más maravillosos que tenemos en México, que es el ajolote mexicano. Una de las especies más sorprendentes del reino animal, pues posee una característica única, que es la regeneración de extremidades, órganos y la conservación de su estado larvario, lo que le permite siempre vivir sonriente y joven. Este animal es endémico de México, específicamente de los antiguos lagos del Valle de México. Por esto, su historia se vincula con las culturas que habitaban la zona, como los mexicas, quienes lo consideraban un dios. La leyenda comienza de la siguiente manera. Hace mucho tiempo, los dioses decidieron reunirse en Teotihuacán para crear el universo ofreciendo su propia vida en sacrificio. Deidades como Huitzilopochtli, Xochipilli y Tezcatlipoca, entre otros, se arrojaron al fuego. Sin embargo, uno de ellos no quería hacerlo, pues tenía mucho miedo. Este era Xotor, el dios perro y gemelo de Quetzalcóatl. Xolotl no quería arder, aunque su inmolación era importante para dar movimientos a los astros y así concluir con la invención del universo. Entonces tomó valor y huyó velozmente de Teotihuacán hacia rumbo desconocido. Los dioses estaban enojados ante tal acción, por lo que le ordenó al viento encontrarlo para que cumplieran el sacrificio. La tarea no era tan fácil, pues Xolotl empezó a transformarse en diversas especies para que no lo hallara. La primera forma que adoptó fue un guajolote, pero al verse amenazado por la cercanía del viento, se convirtió en un maguey. Luego tomó la figura de un perro xoloescuincle, pero de nuevo fue rastreado, por lo que alteró su cuerpo para lucir una planta de maíz. A pesar de todas las transformaciones, Xotlón era localizado por el envidiado de los dioses. Al no tener escapatoria, decidió arrojarse al lago convirtiéndose en un ajolote. La captura y el sacrificio del dios que no quería morir. El dios Xolotl tomó forma de un ajolote, anfibio con increíbles características. Xolotl salvó su vida transformándose en un anfibio con rasgos larvarios y la capacidad de regenerar extremidades. La nueva apariencia de Xotor fue la de un pequeño anfibio con branquias en forma de cuernitos, las cuales le ayudaban a respirar bajo el agua. Así navegó durante días dentro del lago, salvando su vida, hasta que, finalmente, fue atrapado por el viento.
Fue llevado de regreso a Teotihuacán para terminar el ritual, y con la primera gota de su sangre que cayó, los astros comenzaron a moverse. Así, la creación del universo se daba por concluida.